Jonathan y esto es Asociando Libres. Jueves y volvemos para hablar de un tema muy interesante y muy común también, la frustración. Pero antes de comenzar con este episodio me gustaría hacer un anuncio. El martes 12 de este mes, estamos en octubre, comenzamos una nueva sección en el canal de YouTube donde analizaremos psicológicamente algunas películas y a sus personajes. Comenzaremos con Parásitos, la película de 2019 ganadora del Oscar. ¿La has visto? Pues si lo has hecho o si no, te invito para que la analicemos y pues chance encontramos otras lecturas desde la teoría psicológica y el psicoanálisis. Es un proyecto que estoy comenzando nuevo para este canal y me gustaría que me acompañaras para ver qué onda, ¿no? Igual y te diviertes y te resulta interesante y me dejas tus comentarios para ver qué te pareció. Puedes encontrar el canal en YouTube como Asociando Libres igual. Y bueno, empezamos con el tema de hoy, que es la frustración. ¿Y qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra frustración? O la frase tolerancia a la frustración. Pues la frustración tiene que ver con un sentimiento que llega a nosotros cuando nos encontramos en situaciones en las que no desearíamos estar o cuando algo que estábamos planeando o una situación que nos gustaría que fuera de otra manera no resulta de esa forma, ¿no? Cuando planeas algo y pues al final ese plan no pasa, comúnmente los planes nunca salen como nos los imaginamos, pero no sé, o sea, pienso en alguna situación con tus amigos en los que tienen ya el lugar al que quieren ir, lo que quieren hacer, con quién se van a encontrar y de repente pues un amigo falta, eh, o llegan tarde o empieza a llover o no te dejan ir a ti a ese lugar, ¿no? Y todos tus amigos van a ir. Y es frustrante que esos planes que habías hecho desde hace varios días y el tiempo que le habías dedicado justamente a la planeación no resulte. Y es una situación o son situaciones que escapan de tu control, de tu poder, ¿no? Em, entonces esta frase de tolerancia a la frustración se refiere a la forma o la capacidad que cada uno tenemos para asimilar esas situaciones en las que las cosas no nos salen como nos gustaría. Esa tolerancia a la frustración es un concepto y también tiene que ver con una situación o un estado de ánimo posterior o durante el episodio en el que te sientes frustrado, ¿no? Te sientes desesperado, triste, enojado, que son sentimientos que vienen después del episodio frustrante. Entonces, comúnmente pensamos de manera empresarial o utilitaria, ya que tendemos a asociar la palabra frustración con el fracaso, cosa que no necesariamente es así en todos los casos, pero viene a nosotros la frase, bueno, es que él es un músico frustrado, ¿no? O es un pintor frustrado, o lo que tú quieras, un médico frustrado, etcétera. Y esa tendencia a asociar la frustración con el fracaso no necesariamente es así. Em, pero quiero que te des cuenta cómo usamos esta frase para hablar de la frustración y cómo lo asociamos con el fracaso. O sea, cuando alguien quiso estudiar o ser otra cosa eh, y fracasó en ese intento, que tampoco la palabra frustración, digo fracaso, perdón, tiene un sentido peyorativo, ¿no? O ofensivo o negativo.
Cuando fracasas en algo y listo, se acabó. O lo intentas de nuevo o desistes y te mueves, ¿no? Pero usamos esta palabra fracaso de forma negativa para referirnos a algo o a alguien que no logró lo que quería. Y aquí sí tiene que ver con la frustración, ¿no? Cuando no logramos lo que queremos, nos frustramos. Pero instalarnos en el sentimiento de frustración que nos provocan estas situaciones es algo muy diferente a el sentimiento que llegamos a tener constantemente y cotidianamente, porque cotidianamente nos enfrentamos a escenarios que nos retan y nos colocan en una posición en la que sentimos la frustración de maneras muy fuertes y que llegan hasta desesperarnos, ¿no? Es bien frustrante, por ejemplo, cuando, no sé, vas a algún lugar a comer, o imaginemos un McDonald's, y hay alguien delante de ti que tarda demasiado en pedir su comida, tú tienes prisa, tienes, no sé, unos minutos para comer, decidiste ir justo a un McDonald's porque se supone que es un lugar en el que te atienden rápido, puedes obtener tu comida rápido y alcanzas justo el tiempo necesario que te dan para comer y regresar a la oficina o al trabajo o a tus actividades. Y de repente hay una persona, no sé, que se tarda mucho o que hay una multitud de personas delante de ti y es frustrante que no puedes hacer nada porque ya tienes el tiempo encima, ya no puedes ir a otro lado porque desplazarte a ese otro lado implicaría más tiempo y prácticamente no podrías comer, entonces tienes que esperarte a que esas personas pasen delante de ti y entonces pedir, ¿no? Y ese momento se vuelve desesperante y nos provoca ansiedad. Es muy frustrante, es un sentimiento totalmente displacentero que quieres evitar. Y hay muchas opciones, ¿no? Te enojas, te irritas, te molestas, empiezas, no sé, a presionar o tratas de distraerte en tu celular, pero al final es un sentimiento de frustración que no se va. O por otro lado, estás en esta ciudad tan hermosa con tanta gente, en el tráfico, una situación muy común, y tú has salido con bastante tiempo, pero hay un montón de gente que no lo hace y va a las carreras, ¿no? Entonces tienes que sobrellevar o tienes que asimilar que la gente va tarde y por tanto hay mucha en las calles. Y cuando vamos tarde, pues no ponemos atención como deberíamos a el camino y la gente se te va metiendo, no espera su turno, se vuelve una situación muy caótica, muy estresante y al final todos llegan tarde, todos llegamos tarde y nos frustramos. Y a partir de este sentimiento que tenemos, bueno, tenemos también la decisión de qué hacemos a partir de esto. Nos molestamos, mentamos madres o tratamos de distraernos. ¿Qué hacemos con ese sentimiento de frustración? Bueno, pues hay mucha gente que con ese sentimiento de frustración se baja de su coche o empieza a gritarle a la otra persona y hacen una especie de catarsis juntos con esa frustración que tienen de no avanzar, de llegar tarde, de no encontrar los caminos despejados. Y entonces se va formando una bola de nieve con una serie de eventos desafortunados en los que si no ponemos atención y tratamos de relajarnos, de tolerar la frustración, pues podemos hacer de nuestro día que apenas comenzaba una tragedia y algo grave. Otro escenario muy común, son las interrupciones de toda clase, ¿no? O sea, imaginemos que tú estás haciendo la tarea de la universidad, de la prepa o algún trabajo y necesitas tiempo para, no sé, leer un texto, necesitas concentrarte y asimilarlo y de repente llega tu hermano o tu hermana y te empieza
a hablar sobre otras cosas y le dices, permíteme, por favor, ¿no? Necesito concentrarme para entregar esto y para comprenderlo también, ¿no? Porque es difícil. Y sigue hablándote, bueno, te deja 5 minutos, regresa con otra cosa y te interrumpe y te interrumpe. O llegan tus papás, llega tu mamá, llega tu jefe, llega tu compañero de trabajo y constantemente te están interrumpiendo una tarea que necesitas terminar ya. Y es frustrante que la gente no te entiende, no te da el espacio. ¿Y qué haces con eso, no? Tomas una decisión. Tener un poco más de paciencia, que esto implicaría tolerar este sentimiento de frustración, o explotas. Una de dos. Y seamos sinceros, la mayoría de las veces explotamos y les decimos, bueno, déjame en paz, no me hables, etcétera. Y bueno, terminas tu tarea, terminas tu trabajo, pero al final te espera la confrontación. Y es una situación frustrante, ¿no? Porque de por sí el estrés que ya vienes arrastrando con la presión de entregar este trabajo o esta tarea se suma a tener que hablar con estas personas. Y es una situación que en la que no querrías estar, ¿no? Una situación que no buscaste per se, pero que al final tienes que resolver y demanda de ti, demanda de nosotros una energía extra para tolerar la frustración. ¿Y de qué otras formas se nos presenta la frustración? Bueno, también en la forma de los límites. Cuando nos marcan un límite o tenemos un límite enfrente, es muy frustrante no poder cruzarlo. ¿No es así? Sobre todo cuando tienes la capacidad de hacerlo, pero ya no hay posibilidad para ello. O sea, tú puedes hacerlo, podrías hacerlo, pero no pasa. Ejemplo, em, tienes que comprar algo urgente para el día siguiente, no sé, algo para la comida o algo para llevar a tu trabajo, a tu escuela, insisto. Y de repente faltan, no sé, 15 minutos, y lo digo porque me ha pasado, faltan todavía 15 minutos o 20 muy buenos, de los cuales tú solo ocupas, no sé, tal vez 7 minutos, porque sabes en dónde está el producto que necesitas, pero de repente te encuentras con que la puerta del establecimiento, de la tienda, está cerrada. Y tú hablas con el guardia o con la persona que está ahí y le dices, por favor, mira, oye, faltan 20 minutos todavía para que cierren y voy por esto rapidísimo. No, no puedes entrar. Oye, que mira, no me tardo nada, solo de aquí puedo ver lo que necesito. No, no puedes entrar. Y es frustrante, ¿no? Porque es algo que realmente se puede hacer, pero esa persona decide ponerte un límite. Decide que no puedes entrar y punto. Había tiempo, había la posibilidad de hacerlo, pero hay un límite que no puedes traspasar. Otra situación, otro ejemplo que se me viene a la mente es uno que tenía muy seguido en la universidad. Y en la universidad, o en mi caso particular, todos los trimestres, porque en mi adorada UAM, la, los módulos son por trimestres, no son por semestres. Y cada trimestre nos encargaban, más bien no había opción de entregar un trabajo final individual. Todos tenían que ser en equipo, entonces la situación era compleja porque cada trimestre cambiábamos de compañeros, no era como estos 10 compañeros que ya conocí este trimestre, los puedo seguir viendo el siguiente y todo bien, ¿no? Todo cool. No, no era así, sino que los compañeros cambiaban porque elegían diferentes profesores, entonces cada trimestre era un reto nuevo para saber cómo iba a ser la otra persona, ¿no? Entonces era una situación un tanto frustrante al momento en el que se cerraban los equipos y quedabas con personas que no eran el ejemplo o el prototipo perfecto del compañero que tú esperas tener en la universidad, ¿no es así? Y lamentablemente a veces eres tú quien se vuelve ese compañero
que no entrega todo lo que debería entregar o que no está al 100 emocionalmente o anímicamente y falla en algunas cosas, pero siempre hay alguien de ese tipo que con el que tienes que trabajar y no hay de otra. Y es una situación frustrante, pues tú entregas todo lo que debes hacer, ahora lo traslado a una situación laboral, no sé, en el que no eliges a tus compañeros. Tú entras a un trabajo porque lo necesitas, porque te gusta también ese lugar, pero no eliges a tus compañeros de trabajo. Y tienes que aprender a trabajar con esas personas, pero no siempre se logra tener el Dream Team, el equipo perfecto. Y es algo frustrante que tú te esfuerzas, tú lo das todo, y otras personas no lo hacen, y esa persona, como decimos acá en México, se lleva a todos entre las patas. O sea que cuando hay consecuencias malas, todos, todos cargan o todos pagan esas consecuencias. Y es muy frustrante haberte esforzado tanto, haber dado tanto de ti, haber, no sé, entregado tu parte del trabajo y que por una persona o una cuestión que está fuera de tu alcance, resulte que pues el objetivo no se alcanza, ¿no? Entonces hay aquí un límite sobre lo que yo podía hacer en mi equipo, porque tampoco se trata de hacer lo que le tocaba a otra persona, ¿no? No se trata de eso, porque al final, aunque puedas hacerlo, no debemos hacerlo. Eso le ayuda sobre todo, le ayuda a las dos partes, ¿no? Te ayuda a ti para tolerar esa frustración y le ayuda al otro para poder ver sus fallas y tratar de hacerlo, de recapacitar o de hacerse cargo de eso que no hizo. Y es esa toma de decisiones, justo esa toma de decisión, la que importa aquí en este momento. ¿Qué hago con la frustración que me generan todas estas situaciones y todos estos escenarios que se repiten todos los días? Y tiene que ver con las cosas que salen de nuestro control, como lo mencionábamos en el capítulo anterior con la ansiedad. Hay cosas que lamentablemente, y son la mayoría de las cosas que nos suceden y que existen, que no están en nuestro control. Y es un hecho con el que tenemos que aprender a vivir y tenemos que asimilar. Y tenemos que tolerar. Tenemos que aprender a tolerar todas estas emociones que pasan en estos momentos y sobre todo, muy importante, decidir sobre ello y ser responsables ante nuestras decisiones. Porque si ante la frustración lo que hacemos es pasar de la irritación al enojo y a llevar a cabo acciones de las que después seguramente nos arrepentimos, bueno, tenemos que ser responsables para aceptar eso que hemos hecho y aceptar también las consecuencias de lo que hacemos. O sea, si hay algo que te frustra, te hace enojar y de repente le gritas a alguien, ofendes a alguien más, no puedes esperar a que la gente siga como si nada después de lo que hiciste. Porque al final, tal vez la situación no era tan grande o no era tan grave, pero te dejaste llevar por tus emociones y terminaste haciéndole daño a alguien más. ¿Qué decisiones tomamos en cuanto a las acciones que siguen después de esta frustración con relación a los demás? De eso somos bien responsables, no de las situaciones que nos llevan a colocarnos en esa posición de frustración, sino qué hacemos a partir de esa situación. Y no puedes vivir culpando a los demás de lo que al final tú decidiste hacer, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Siempre es una opción. Siempre hay un momento en el que tú puedes decidir tolerar, decidir aguantar, postergar, que vamos a hablar en un momento de este concepto, o decidir explotar, decidir irte por la ira
por ofender a alguien más, por cualquier comportamiento que se te venga a la cabeza y que resulta negativo para el otro. Y bueno, la tolerancia a la frustración, ya del otro lado, ya hablamos de esos momentos que provocan en nosotros el sentimiento de frustración. Pero, ¿qué tiene que ver ahora la postergación con la frustración? Bueno, la postergación es un concepto que se maneja en psicoanálisis y tiene que ver sobre todo en el desarrollo infantil. Evidentemente es algo que tenemos que adoptar para toda nuestra vida, pero la gran importancia de la postergación radica en el desarrollo infantil. Cuando tú le enseñas a un niño a abrazar la postergación, a saber cuándo son los momentos en los que se puede hacer qué cosa, esa personita va aprendiendo a tolerar la frustración. Cuando quiere jugar en cierto momento, no sé, hay personas que llevan juguetes para sus hijos, pero hay momentos en los que esos niños no pueden jugar, ¿no? Me imagino en un banco, tal vez. Esos niños tienen sus juguetes, pero el adulto le dice, oye, no puedes jugar en este momento. Y con un trabajo constante, el niño comprende que ese no es el lugar ni el momento para jugar. O por otro lado, están fuera de casa y el niño, digo el niño en plural, tanto niñas como niños. Los niños tienen hambre, pero no hay nada que le puedas ofrecer a ese niño. Entonces le dices, espérate tantito, ¿no? Vamos a ir a un restaurante o vamos a comprar comida en tal lugar o ya casi llegamos a la casa, ¿no? Dame unos minutos y podrás comer. Ese ejercicio de postergación que es adquirido, que se aprende, porque todos queremos todo de inmediato, todos queremos que esos sentimientos displacenteros, desagradables como el hambre, sean saciados, pero ya, porque es así, no es nada agradable. Eh, Controlar esos sentimientos de frustración y postergar es algo que se adquiere con el tiempo y que se adquiere con la ayuda de un otro. Pero lograr llegar a ese estado implica estar trabajando constantemente con la frustración. No se puede ahora, se podrá después, pero tienes que postergar, tienes que esperar, tienes que tener paciencia. Y lo mismo ocurre con muchos escenarios cuando vamos creciendo, ¿no? Ahora no puedes ver a tus amigos, ¿por qué? Porque hay una pandemia. Casi nada, ¿no? Y te puedes morir. Ahora no puedes ver a tus amigos. Podrás ser después. Podrás ir a comer con ellos después. Es una situación muy frustrante, muy triste también la que hemos vivido, la que vivimos el año pasado y la que todavía estamos viviendo. Pero tiene que ver con esto de aprender a tolerar esa situación, estos sentimientos y a postergar. Bueno, no se puede ahora, se podrá después. No puedes simplemente decir, ya voy a ir por mi título y todo va a estar bien, sino que tienes que pasar por una serie de materias, de asignaturas, que te van a enseñar algo que tal vez no sea placentero, pero después de eso lo vas a obtener y te vas a sentir muy bien. Postergar. Tienes que postergar. Tienes que aguantarte las ganas. Tienes que tener más paciencia. Y es difícil, no es fácil. Se dice fácil y en teoría es una frase muy corta, ¿no? Pero dependiendo en qué escenario estemos es algo complicado, es algo muy difícil y que requiere de nosotros mucha voluntad. Tal vez hoy no puedes estar con tu pareja como quisieras, tenerlo cerca, abrazarle, pero después sí que vas a poder hacerlo. Postergar.
esperar. La actitud totalmente contraria es, quiero jugar, tengo mis juguetes aquí, pero me dicen que no puedo jugar aquí. Bueno, de todas maneras, juego aquí y hago mi berrinche y pataleo y empiezo a aventar los juguetes porque yo quiero jugar aquí. No, me están diciendo que no es el momento, pero quiero jugar aquí y lo hago. Bueno, no puedo comer ahorita, empiezo a llorar y empiezo a pedir comida, 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 ya porque ya tengo hambre y empiezo a llorar, a gritar y se arma una escena de la que todos somos muy conscientes que sucede muy comúnmente con los niños, verlo en algún lugar público y ver a los papás apenadísimos o no. Hay padres que de plano, bueno, ya estoy acostumbrado a esto, ¿no? Y no pasa nada. Pero es todo lo contrario a postergar. Lo quiero ahora y lo quiero ya. Y si no lo tengo ahora, bueno, voy a hacer un montón de cosas hasta obtenerlo. Pero un montón de cosas negativas. Y ese comportamiento infantil en la adultez, conforme vamos creciendo, no hace más que cambiar de formas nada más. Bueno, ya no te tiras al suelo y pataleas, pero haces otras cosas solo para irritar a los demás. Y eso es horrible, como pensando en la personalidad de una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay tolerancia a la frustración y no hay postergación, no hay sentido de la postergación. Entonces, esto es muy importante en el desarrollo infantil a la hora de la educación de los niños, porque esto de postergar, la idea de postergar, es algo que nos acompaña siempre y que nos va a ayudar muchísimo, no solo para convivir con los otros, sobre todo para estar bien nosotros mismos, porque alguien que no tolera la frustración se va a meter en situaciones más complejas y más dañinas para sí mismo emocionalmente, mentalmente, porque el que no tolera la frustración no solo afecta a los otros, o sea, al final los otros se alejan de esa persona, le sacan la vuelta al niño que está pataleando y se van y siguen su camino, pero esa persona se queda ahí y la forma en que está o estamos manejando las situaciones se vuelve en esa forma y ese no es manejo de situación. Enseñarle a un ser humano cuando es pequeñito que tiene que aprender a postergar y tiene que lidiar con el sentimiento de frustración es uno de los mejores regalos que le podemos hacer a alguien. Y cuando todo lo contrario tratas de que no le falte nada a esa personita, pregúntate si realmente es positivo lo que estás haciendo con esa persona. No me refiero a que coloquemos a los niños en situaciones frustrantes y que los pongamos a prueba, sino que les ayudemos más bien cuando se presenten situaciones como estas de límite, de interrupción, a poder lidiar un poco más con la frustración, no a provocar la frustración para enseñarles a tolerarla, ¿no? Claro que no, eso sería un tanto sádico, sino a que cuando se presenten estas situaciones podamos acompañarles en ese sentimiento y decirle, mira, pues hay un límite de tiempo también en el que no vas a tener hambre todo el día, sino solo en este momento, mientras llegamos a casa, mientras encontramos algo bueno que comer y vas a poder saciar el hambre, ¿no? O sea, mostrarles que ese sentimiento de frustración no es eterno y que tiene un momento de fin. Por otro lado, la frustración también tiene que ver con las zonas de confort. Y creo que estás más familiarizado con este concepto del confort, de la zona de confort. Y es una estrategia que seguimos muy inteligentemente, a veces sin pensarlo, ¿no? De forma inconsciente. ¿Por qué? Porque el organismo y
nuestra estructura psíquica, nuestro psiquismo, siempre va a buscar evitar lo displacentero, lo desagradable, ponernos a salvo para que no tengamos esas perturbaciones. Y vamos a elegir estrategias, a veces trucos, para sacarle la vuelta a esas situaciones frustrantes. Y nos instalamos en zonas de confort, que no son las mejores, ojo. El confort no tiene que ver con el top del lugar donde podrías estar, sino es el top del lugar que no es ni lo mejor, pero tampoco es lo peor. Es ahí una zona intermedia en la que no tienes que hacer mucho esfuerzo y evades la frustración. Háblese en el rubro que tú quieras, en el rubro sentimental, en el rubro de relaciones familiares, en el rubro de hacerte de responsabilidad contigo mismo, emocional, en el rubro laboral, en el rubro académico. Hay zonas de confort, hay zonas en las que, bueno, no es todo lo que tú quisieras, pero no te exige tanto y estás bien ahí. ¿Por qué? Porque te ayuda a evitar la frustración. Entonces, ¿será que estamos en una zona en la que no queremos estar completamente, pero en la que nos quedamos para evitar la frustración? ¿Te has preguntado eso? Y si no lo has hecho, estaría bueno el ejercicio, ¿no? Te sientes bien en un lugar porque te ayuda a estar pleno, a llegar a ese estado de plenitud y de bienestar, o porque no es tan malo como otras cosas, porque no implica moverte a situaciones o a escenarios más inciertos y a escenarios que te provocarían frustración. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y esto me lleva por último a poner sobre la mesa lo que hablábamos en el episodio sobre miedos y ansiedad, que son los dos pasados, a la práctica psicológica, o más bien a la concepción de la psicología, que trata, lo diré de esta forma, sobre una burbuja del placer. Una burbuja, un lugar en el que todo está bien, en el que no entra nada negativo, en el que no se acerca a ti o no se le acerca al paciente o al sujeto frustración, miedo, ansiedad, en el que no se le puede acercar nada a esa persona para que esté bien, y de que de eso se trata la práctica psicológica, o de eso trata la psicología, porque tanto psicólogos como pacientes o personas que se acercan al tratamiento psicológico tienen esta concepción de que, uno, el psicólogo es quien va a ayudar al sujeto o a la persona a liberarse, entre comillas, de todos estos sentimientos negativos, de toda esta mala vibra, de toda esta toxicidad, o que hay una receta mágica que nos va a ayudar a tener un detector de todas estas malas personas, malas relaciones, todos estos estados de ánimo negativo, y que con algo, un remedio universal, vamos a poder deshacernos de esto, cuando no es así. La práctica que yo llevo a cabo no trata de poner en una burbuja del placer al paciente. No trato de ninguna forma de engañar a la persona diciéndole que es posible deshacerte de todo esto. No es posible. Todo lo contrario. Es algo que se va a presentar cotidianamente, muy comúnmente, del que no tienes control, pues depende de otras personas, depende del estado de ánimo de otras personas, depende del carácter de otras personas, sus relaciones con los demás, su propia historia, la de la otra persona. De todo eso depende tu propio estado de ánimo. Y aparte depende de muchas cosas que no conoces de ti mismo.
Entonces pensar que te puedes librar de todo esto negativo, que sería ideal, es imposible. Lo que sí se puede hacer es tratar de asimilarlo y de poder colocarte en diferentes posiciones que te ayuden a procesarlo de una mejor manera, de una manera que te convenga, de una manera que aporte a tu bienestar más que reste a tu bienestar, a una toma de decisiones y de conciencia de tu propia inconsciencia también, porque tampoco puedes ser consciente de todo lo que está sucediendo y de todo lo que tú eres, ¿no? Es, es lo ideal, es un ideal, un objetivo al que todos queremos llegar, pero es un proceso que dura toda la vida y que implica cada día de cada mes, de cada año. Es un proceso continuo, no hay algo como la curación de situaciones negativas, pero sí hay como el tratamiento y el acompañamiento en esas situaciones que se van a repetir, que se van a presentar de maneras frecuentes y que no puedes evitar. De alguna forma esto podría sonar un poco, no sé, desesperanzador, pensar que no nos podemos librar de esto, pero si lo piensas de esta manera, será muy diferente la forma en que te enfrentes a esas situaciones. O sea, si asimilamos el hecho de que va a suceder, al momento en que sucedas, podrás tener la capacidad de, con cada nuevo episodio y nueva temporada, vas a poder ir siendo más fuerte y sobre todo tener más resiliencia, poder manejar mejor las situaciones. ¿Por qué? Porque agarras experiencia, adquieres experiencias, adquieres conocimientos, la riegas en algunas cosas, cometes errores, pero aprendes de tus propios errores también. A diferencia de que si tratara de colocarte en una burbuja del placer, lo único que pasaría sería que la frustración se presentaría de formas mucho más inmensas de lo que realmente son. Muy bien dice ese dicho, no hagas una tormenta en un vaso de agua. Y a veces lo hacemos cuando podríamos verlo desde otra forma, ¿no? Desde otro lugar. Entonces, tratar de colocarte en una situación de querer evitar que no tengas frustración, que no tengas miedo, de borrar la ansiedad, sería contraproducente y al final todos esos sentimientos volverían con más fuerza. Y ahí sí que tendríamos un problema, un conflicto psíquico se presentaría. Y aquí ya vamos hablando de problemas mayores, ¿no? Situaciones que pudieron haberse evitado con diferentes tratamientos o diferentes enfoques, pues se presentan de forma lamentable por no haber tratado de trabajar con con estos dos conceptos, con la tolerancia a la frustración y con la postergación. Y bueno, tú dirás, ¿qué de positivo tiene la frustración o las situaciones frustrantes a las que nos enfrentamos? Pues bueno, yo te puedo dar tres. Una es que te ayudan a crecer. Enfrentarte constantemente a la frustración nos obliga a salir de nuestras zonas de confort y a idear mecanismos o a idear estrategias para lidiar con esa frustración, sin hacernos daño a nosotros mismos ni a los demás. Y eso es madurez emocional. La frustración nos empuja y nos lleva a límites a los que evidentemente nosotros no iríamos de forma voluntaria, pero que nos ayudan a adquirir experiencias que se traducen en crecimiento. Bueno, otra cosa positiva de la frustración es que nos permiten convivir mejor con los demás. Posibilita
la convivencia con el otro. Porque estar en una situación frustrante nos obliga a tomar en cuenta al otro, a que si hay mucho tráfico y tengo este sentimiento horrible de la frustración, bueno, tengo que respirar y pensar, tal vez el otro va más tarde que yo, tal vez tiene una emergencia, tal vez... Entonces te colocas en una posición en la que tal vez no es cierto eso que estás pensando, pero te ayuda a asimilar, a tener más empatía y a colocar la frustración en otro lugar para convertirla en algo que te ayude a ti mismo, que te ayude a ver otras realidades, porque chance y si le atinas, ¿eh? ¿Por qué está atravesando el coche en mi camino? Pues porque tal vez, no sé, tiene una urgencia médica, etcétera, ¿no? Yo qué sé. Una tercera cosa en la que nos ayuda la frustración es a colocarnos más seguido en un estado de bienestar. O sea, encontrarnos con situaciones frustrantes nos permiten guardar esa vivencia y tratar de identificar más adelante situaciones similares que nos permiten colocarnos o tomar distancia o alejarnos de esas situaciones frustrantes, ¿no? O sea, cuando tienes experiencia puedes ver un poco más allá al futuro y decir, esto se parece a lo que viví, ¿no? Estas red flags se parecen mucho a las que ya vi anteriormente. No quiero estar aquí, ¿no? Es una situación negativa o es una situación que no me va a traer una experiencia placentera. Entonces me coloco en un lugar en el que puedo estar más a salvo, ¿no? Que no significa colocarte en una zona de confort, sino decidir tomar distancia conscientemente de esa situación o de esas personas que generan tanta frustración. Entonces nos ayuda a colocarnos más seguido, no siempre, pero más seguido, en un estado de bienestar para nosotros mismos. Pues como ves, la frustración y la tolerancia a la frustración es un tema que no es poca cosa, ¿eh? Porque vimos que es un tema que, o es un concepto, o es un aprendizaje que deberíamos tener desde niños y que si no lo asimilamos, cuando vamos creciendo, pues nos generan una serie de problemas tanto de convivencia como de salud emocional, de salud mental. Entonces es un tema más denso o más profundo de lo que tal vez te habías imaginado y que tiene que ver con elementos de tu salud más trascendentales de lo que tal vez habías pensado al iniciar este episodio. Y bueno, hoy para las recomendaciones de esta semana no tengo como tal una actividad específica, pero, o sea, porque tú sabes qué es lo que te puede generar frustración, más bien sería como tratar de hacer ese ejercicio de hacer una pausa y pensar en ese momento qué decisión vas a tomar con respecto a esta situación frustrante que se te está presentando. Pero pienso que tal vez un ensayo que se puede hacer es, no sé si alguna vez has intentado hacer malabares. Yo lo intenté alguna vez, es una práctica muy frustrante al inicio, al igual que aprender un nuevo instrumento es muy frustrante. Entonces, si puedes hacer algo parecido, algo similar, te puede ayudar muchísimo como a el manejo de tus propias emociones en estas situaciones de estrés o de frustración. Aprender a tocar un instrumento nuevo o adquirir una nueva habilidad, no sé, de pintura, de dibujo, eh, alguna manualidad, puede ser un buen ejercicio para ayudar con esta tolerancia a la frustración, que después puedes traducir en otras situaciones, ¿no? Es como fortalecer
tus aptitudes emocionales. ¿De qué trató el episodio? Comenzamos hablando del significado cultural que le atribuimos a la palabra frustración y mencionamos algunas de nuestras reacciones al momento de enfrentarnos con una situación que nos provoca este sentimiento. Luego, hablamos de la forma en que nos instalamos en zonas de confort y por último comentamos sobre el rol que juega la frustración en nuestro desarrollo emocional. Si piensas que este episodio fue interesante, compártelo con tus amigos. Te recuerdo que puedes encontrar este y otros capítulos en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Te invito a suscribirte a nuestro canal y a seguirnos en Instagram si aún no lo haces. La cuenta aparece como Asociando Libres. El próximo episodio hablaremos sobre el narcisismo. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan narcisista crees que eres? ¿Cómo piensas que esto afecta tu relación con los demás? ¿Ser narcisista es bueno o malo? Recuerda que este solo es un podcast y que de ninguna manera sustituye a la terapia. Soy Alan Jonathan y te espero el próximo jueves para que sigamos asociando libres.